Bueno, entonces continuando con nuestro tema de sistema de encendido convencional, vamos a entrarle al componente que es bobina. Ciertamente ya hemos empezado a ver cierta parte de este tema de bobina, pero no tan a profundidad. Entonces vamos a comenzar con eso en esta oportunidad. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver esto que es bobina de encendido. Entonces, la bobina de encendido. La bobina de encendido es el elemento encargado de producir por transformación en la elevada tensión que necesitan en los electrodos de las bujías para que salte la chispa eléctrica a través de ellos. Está formada por un núcleo de hierro dulce alrededor del cual van montadas dos bobinas. Una está compuesta por muchas espiras. De 20 a 30.000 espiras de hilo muy fino y en este caso, de 6 centésimas a 8 centésimas de milímetro de diámetro, que forma el circuito secundario de alta tensión. Ese es el secundario. El secundario es el que más vueltas tiene el embobinado. Alrededor de esta bobina va montada otra de hilo grueso. Este hilo ya es de 5 décimas, o sea, 50 centésimas, digámoslo así, a 80 centésimas. Es muy, muy, muy grueso comparado con el del secundario. El de 80 centésimas de milímetro de diámetro y pocas espiras, unas 200 o 300. O sea, sí son pocas, ¿verdad? Comparada a 30.000. Entonces, de esta forma el circuito primario, que forma, perdón, el circuito primario o de baja tensión de la bobina. Esta disposición de enrollar el primario sobre el secundario permite obtener una mayor resistencia mecánica en el conjunto y a la vez disparar mejor el calor generado por el efecto Joule al paso de la corriente de las bobinas. Decíamos que lo que hace en este caso la bobina es que recibe 12 voltios y los transforma, los amplifica en un sistema convencional por lo menos hasta 15.000 voltios por medio de este tipo de conexión, un primario y un secundario, y en el centro del secundario un núcleo de hierro. Detalles constructivos de la bobina, pues el conjunto eléctrico es construido, se aloja de un recipiente metálico, es metálica, con sus conexiones en los terminales situados en la parte superior de la misma. Los huecos entre envoltura y bobinas van enrollados con resina sintética para hacer del conjunto un cuerpo compacto. Algunas bobinas llevan en su interior un aceite mineral de alta rigidez dieléctrica. ¿Qué es dieléctrico? En este caso estamos diciendo que este tipo de aceite mineral no, en este caso no hace conducción, ¿va? Como que si fuese agua. Tuviéramos agua ahí donde hay electricidad, se cortocircuito, mientras que este tipo de aceite no lo hace. Es dieléctrico. Entonces, ¿qué hace? De aislante al conjunto eléctrico y al mismo tiempo de refrigerante, porque esa bobina, de tanto estar generando alta tensión en la salida del secundario, se eleva la temperatura. Necesitamos entonces en este caso algo que enfríe, que disipe el calor de esta bobina al momento de estar funcionando, y lo hace por medio de este aceite mineral, absorbiendo de esta forma el calor producido en su interior, que evacúa a través de las paredes del recipiente. Observando detenidamente la figura, se puede determinar y comprender la forma que tiene esta bobina. Bueno, acá, en esta parte, en esta figura que les voy a mostrar en este lado, ¿sí? Básicamente, como les decía, esta es la forma que normalmente tenían estas bobinas de sistema convencional. Entonces, en esta parte que estoy marcando acá, estas son como
como patas que sirven para sujetar la bobina. Y tenemos, esta sería la salida de alta tensión del secundario. Y este que está acá y este acá serían el positivo y negativo del primario. Las bobinas, quiero comentarles que las bobinas tienen marcada, por ejemplo, el poste que es positivo tiene un más y el poste que es negativo tiene un menos. Y en todas las que eran de este tipo, más y un menos. Entonces, esta es la bobina, el encapsulado de la bobina de un sistema, en este caso, convencional, digámoslo así. Obviamente hay sistemas que ya venían con sensor inductivo que todavía traían la misma forma de bobina, ¿verdad? Pero básicamente así eran al principio, ¿verdad? En los sistemas de sentido. Bueno, entonces quiero mostrarles aquí. Tenemos la bobina, cómo va conectada internamente, ¿sí? Entonces, como decíamos, en este caso tenemos, vamos a ver acá el primario, un arrollamiento de entre 200 y 300 hilos de un grosor de 80 centésimas de milímetro. Es este que estoy marcando acá, sería básicamente nuestro circuito primario. Es donde por un lado, aquí termina, por un lado, ¿verdad? Entra positivo cuando giramos la llave de ignición y por el otro lado, pues nos entra negativo proveniente del platino, como ya lo aprendimos. Ahora, el circuito secundario, en este caso, pues si se dan cuenta, tiene una unión en un borne del primario, ¿sí? Aquí, si nos damos cuenta, está iniciando acá y tiene mucho más espiras que el primario. Este secundario tiene más que el primario. Saliendo aquí. Entonces, este dijimos que tiene de 20.000 a 30.000 vueltas, ¿verdad? Con un grosor de unas 8 centésimas de milímetro. Es bien delgado el cable y con nuestro núcleo de hierro, ¿verdad? Entonces, aparte, hablábamos que aquí tiene internamente pues un aceite mineral que refrigera y que es dieléctrico. Bueno, el 1 sería el borne, ¿ah? Aquí el 1, borne de entrada de corriente de la batería, que es este. El borne, el número 2 sería este de acá, el borne de salida de corriente del distribuidor, ¿cierto? Y el 3 que tenemos acá es este de acá, salida de corriente de alta tensión del distribuidor. El 4, que es este de acá, tenemos bobina primaria o baja, o de baja. El 5, que es la parte de acá central, perdón, para acá, tenemos el núcleo y el 6, en este caso acá, el embobinado secundario, ¿verdad? Entonces, básicamente, así se conecta internamente una bobina de encendido. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que expliqué ahorita. No, profe. Bueno, Puede continuar, profe. excelente, gracias. Gracias por sus comentarios. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a avanzar un poco por acá. Este documento ya se los puse en el aula virtual, no sé si alguien ya lo vio. Sí, profe, así es. Excelente. Muy bien, entonces vamos a... Esta es la construcción básica, no vamos a entrar en eso, solo pueden leer un poco más despacio ustedes si ustedes gustan. Para poder avanzar vamos a irnos a lo más relevante, ¿verdad? Esas son las medidas que utilizan para hacerla, etcétera, ¿verdad? Ustedes vamos a avanzar.
quiero irme al siguiente elemento que sería este mismo que tenemos acá que se llama ruptor, ¿sí? Entonces, el ruptor o platino, ¿no? Entonces, el ruptor. El ruptor, también conocido con su nombre de platinos, es un elemento acoplado en el circuito de encendido para abrir y cerrar el paso de corriente en el circuito primario de la bobina, necesario para crear la variación de flujo del campo magnético inductor y generar en el secundario la fuerza de la bobina, la fuerza electromotriz inducida. O sea que lo que se crea en el secundario de una bobina es una fuerza electromotriz inducida. Eso es lo que significa FEM de alta tensión. Está constituido por una placa móvil con el contacto móvil que se desplaza sobre el eje de giro, etc. Bueno, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, si podemos observar, vamos a darle un poco más de zoom. Entonces tenemos acá, podemos ver cómo va conectado este elemento. Entonces el ruptor colocado en el delco, dice. El delco es el distribuidor, ¿no? Ustedes según cómo le nombren en algunos lugares. Entonces en este caso tenemos que lo voy a anotar un poco por acá. Miren pues, entonces si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, en un contacto del platino está tierra, que sería esta parte de acá. Aquí lo vemos que está tierra. Entonces esta tierra llega hasta esta parte del contacto del platino. Pero como ahorita la leva del distribuidor está empujando esta área que esto de aquí, miren ustedes, esto de acá, esto se llama baquelita, ¿sí? Esa baquelita es un plástico especial que no se desgasta tan fácilmente, porque uno de los defectos que tenía este sistema es que desgastaba la baquelita y se perdía la separación que uno le había dejado a los platinos. Quiero contarles que eso lleva una calibración. Para eso vamos a usar un calibrador de hojas. Entonces, en este caso, podemos observar que tenemos abiertos los contactos del platino porque la leva está abriendo el platino. Pero cuando pasa la leva, entonces el muelle que tiene este contacto del platino hace cerrar y entonces ya el flujo de corriente viaja por esta placa, haciendo que llegue por este cable. ¿Y cómo sale a la unión del cable que va a bobina? Por este tornillo que está acá. Profe, me podrán decir, ¿y toda esta área del platino, ¿cómo es? Del distribuidor que es metal no tiene tierra? Sí tiene tierra, pero quiero contarles que en este caso, esta parte que está acá, que estoy marcando de amarillo, esta parte es otra baquelita, es un aislante, que lo que hace es que pasa el tornillo dentro de la baquelita, pero que ella evita que haya contacto entre el metal del distribuidor y la tierra que queremos que salga solamente cuando el platino esté cerrado, ¿ya? Y si podemos observar también en esta parte, lo voy a hacer aquí, esta parte que está acá, que estoy marcando, este es nuestro condensador. Ese es el condensador que recibe la corriente de retorno del primario, ¿verdad? Cuando es accionado. ¿Dudas? No, profe, siga. Ok. No, todo correcto. Entonces, voy a irme rápidamente a avanzar con lo siguiente. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces, veamos en este caso, aquí dentro del distribuidor que tenemos acá, aquí adentro va el ruptor, ¿verdad? Entonces, para instalarlo, él lleva 2 tornillos donde lo vamos a colocar. Cuando hagamos la demostración de la práctica,
vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a aprender a colocarlo. El ruptor. El ruptor tiene una medida exacta de cómo lo vamos a calibrar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a avanzar con lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos mando del ruptor y ángulos de levas. En este caso, creo que prácticamente me va a obligar a explicarles la calibración de platino. Aquí ya vamos a ver ángulo duel, pero antes de entrar al ángulo duel vamos a tener que aprender al tema de la calibración. Vamos a regresar a esta imagen que esta me sirve mucho. Miren, o esta de acá está perfecta. Vean pues, les voy a comentar. Voy a tratar de ser breve en esta parte. Todos conocemos ya que es un calibrador de hojas, ¿no? Sí. Ok, entonces vean pues. Vamos a anotar, para la calibración de un platino se calibra más o menos, o sea, no estoy diciendo que todos se calibren así, pero según mi experiencia en los diferentes tipos de carros, los manuales de fabricante oscilan, eso sí se los puedo de una vez dejar ahí como sentado, calibran más o menos entre, se los anoto, 0.016, en este caso, son milésimas de pulgada a 0.020 milésimas de pulgada. Entonces aquí le voy a colocar calibración de platinos. Esa es la calibración. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a calibrar nuestros platinos entre 16 y 20 milésimas de pulgada. ¿Sí? Yo generalmente los calibro a 18 milésimas, ¿verdad? Que sería una medida céntrica, digámosla, entre el 16 y el 20. Entonces, vamos a tomar nuestro calibrador de hojas, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver la hoja que corresponde, por ejemplo, a la de 18 milésimas. ¿Estamos? Hasta aquí estamos bien, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que vamos a introducir, ojo, que condición importante es que las levas, así como en este caso, si se puede observar, una de las levas del distribuidor está empujando el platino, ¿sí? Entonces, en este caso, hace que empuje el platino hacia afuera, permitiendo esta pequeña abertura. Entonces, la condición para poder calibrar platinos es que la leva esté empujando el platino para que cree esta abertura de acá. Entonces, lo que nosotros queremos hacer para calibrar es meter en esta hendidura de acá nuestra hoja, ¿eh? ¿Estamos? Entonces, aquí vamos a meter nuestro calibrador de hojas. ¿Cuál? 16, 17, 18, 19, 20. ¿Va? Yo les recomiendo la de 18. Entonces, si está muy floja, así como acá vemos que hay una separación, o sea, está metida la hoja acá, pero no está apretado. Entonces, para poder nosotros ajustar, entonces nosotros deberíamos de aflojar este tornillo y este otro tornillo. Esos tornillos son tornillos de ajuste. Entonces, lo que hacemos es aflojarlos poco y cuando aflojamos hay una corredera en el platino que nos permite, en este caso, nos permite alejar el contacto o acercar el contacto, dependiendo cómo movamos nosotros los tornillos. Entonces, de manera que nosotros movemos los tornillos a modo que nuestra hoja quede
apretada entre los contactos, o sea, que quede ajustado para que quede la calibración que nosotros deseamos darle. Entonces, ya que hayamos movido nuestros tornillos, entonces nosotros vamos a proceder a mover nuestro calibrador de hojas de modo que a la hora de meter nuevamente nuestro calibrador de hojas, ahora sí haga buen contacto y se sienta que quedó ajustado. No sé si se logró entender más o menos cómo se calibra. Sí, sí se entendió. Sí, profe, Sí se también entendió. Obviamente es lógico que no es lo mismo que estarlo haciendo, pero cuando nosotros ya tengamos nuestro distribuidor en nuestras manos, vamos a lograr ver con mayor claridad lo que estamos tratando de explicarles ahorita. Muchos mecánicos o muchas personas, hay muchas historias sobre el tema del sistema platinado que con una carterita. No voy a asegurar, Sí, es cierto, profe, yo lo he visto con varios. ni voy a negar que quede bien, ¿sí? No sé si el grosor de la carterita tendrá exactamente 18 o tendrá entre 16 y 20 milésimas de pulgada de grosor para calibrarlo con una carterita. Pero usted y yo, siendo técnicos, lo vamos a hacer con un calibrador de hojas. No sé si en el pasado traían 18 milésimas de pulgada exacto de grosor y por eso se calibraban, pero hoy como todo está caro, han de ser más delgadas. Pero eso ya es cosa aparte. Solo lo quería comentar. Lo técnico es calibrador de hojas, ¿verdad ustedes? Ahora, ¿por qué les enseñé esto? Porque sucede que lo que les tengo que enseñar ahorita tiene que ver con esto. Hay algo en este sistema de encendido que se llama duel, ángulo duel. ¿Sí? Entonces, ahorita se los voy a anotar aquí en pantalla. Solo vamos a darle un poco más de suma a estas imágenes tan chileras que están por acá. Ok, por acá. Entonces, les voy a escribir acá. Vamos a colocar acá. Ángulo duel. ¿Alguien sabe qué es el ángulo duel? No, profe. Ok. No, Ahorita vamos a eso, ustedes. Esto es bueno. Vean pues. En este caso, vemos en esta figura, vemos algo que es ángulos de giro de una leva cuadrada, o sea, una que es para 4 cilindros, porque si tiene 4 levas es de 4 cilindros, ¿verdad ustedes? Entonces, en este caso, nosotros vemos que tenemos algo que se llama en esta parte, esto que tenemos acá, esos 90 que acabo de marcar, son el ángulo disponible. O sea, lo que sucede es que, por ejemplo, si nosotros, en este caso, tenemos 360 grados de giro, ¿sí? Dividido 4, nos da 90. Entonces, para en este caso, esos 360 grados que son de giro, ¿estamos? Esos 360 grados que son de giro para un carro que es 4 cilindros, debemos de dividir esos 360 dividido 90, dividido 4, perdón. Entonces nos da 90 grados. Ese es el ángulo disponible. Eso es algo, esto que tenemos acá abajo, ángulo disponible. Entonces, ¿qué es el ángulo disponible? Es el ángulo en el que yo, escuchen bien, es el tiempo en ángulos, en grados, en el que yo tengo el tiempo para que cargue mi bobina
y dispare la bobina en el secundario para un cilindro. No sé si me da a entender. No mucho, yo no lo entendí mucho. Profe, no lo entendí. Repito, Sí. los 360 grados de giro que va a tener esto. Eso se entiende. 4 cilindros del motor. Entonces, 360 dividido 4 nos da 90. 90. Ángulo disponible. Tengo 90 grados disponibles para cada cilindro. Ajá. ¿Estamos? Sí. Ok. 90 grados para cada cilindro porque es de 4. Entonces, mi ángulo disponible son 90 grados. ¿Por qué en grados? Porque el rotor está girando. O sea, el eje gira. Entonces, tengo 90 grados para un cilindro y 90 grados para otro cilindro y 90 para otro y 90 para otro, que eso suman 360. Ok. Esos 90 grados que tengo disponibles, yo los tengo que utilizar, administrarlos de la mejor manera, por decirlo así. Esto no es economía, pero es una manera de decirlo, ¿sí? Como que yo tenga 90 quetzales y yo voy a decir, voy a gastar tanto para esto y tanto para lo otro. Yo tengo que administrarlo. En este caso voy a administrar los 90 grados disponibles para un cilindro. Entonces, en esto vamos a encontrar que aparte del ángulo disponible tenemos un ángulo de cierre y un ángulo de apertura. Lo que les decía, necesitamos tener un tiempo en que la bobina carga, ¿sí o no? Porque si no carga, no hay chispa. Sí. Entonces, hay un tiempo en el que la bobina tiene que cargar y hay un tiempo en el que la bobina tiene que descargar, disparar. Y ahí viene una interrogante. Se los pregunto y participemos. Según ustedes, ¿qué es mejor? ¿Que tenga más tiempo de carga que de descarga o que tenga más tiempo de descarga que de carga? En teoría no tendría que ser de carga. Más tiempo de carga. Tiempo de carga, dicen unos por ahí. ¿Alguien Descarga. quería más tiempo de descarga? ¿No? Bueno, entonces, Puede ser. en realidad eso es. Aquí, según el ángulo de cierre, nosotros tenemos de acá para acá. Este es un tiempo, miren ustedes, de cierre. Es un tiempo en el que la bobina está cargando. Pero hay un pequeño tiempo que sería este, que sería el tiempo de Descarga. descarga. Más pequeño. Es más pequeño. Pregunto, ¿cuánto tiempo han visto ustedes que se tarda una bombilla en encender cuando presionan un botón? Nada. Nada como. Eso es inmediato, ¿va? Ajá. Entonces, en este caso, como podemos observar, es poco el tiempo de descarga. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos es que haga más tiempo de carga para que sea una descarga efectiva, porque si se tardara muy poco tiempo en cargar, la chispa de entrega sería pobre. El voltaje no sería el mismo, sería inferior que cuando tiene más tiempo de carga. ¿Estamos? Entonces necesitamos más tiempo de carga y luego un pequeño, o sea, en este caso, más ángulo de carga que de descarga. Porque dependiendo de las RPM, el tiempo varía a ustedes, pero hablándolo en ángulo, de los 90 grados vamos a tomar más grados para cargar que para descargar. ¿Aquí estamos bien? Sí. Ok. Sí. Excelente. Entonces, ahí es donde nace el ángulo duel. El ángulo duel es el que estamos hablando ahorita del tiempo de carga.
Entonces, el ángulo duel es el tiempo de carga. Ese es el que nos interesa medir. Y para eso existe una herramienta que se llama duelímetro. Un equipo que se llama duelímetro, que es para medir ángulo duel. Y ese duelímetro lo tienen los multímetros para automotriz. Entonces, hay una opción en la perilla que dice duel y es para medir el ángulo de carga de las bobinas en los sistemas de encendido. Para eso sirve. Entonces, todavía no entendemos por qué tanto de esto, ¿o qué? Porque si yo no calibro correctamente mi platino, como lo explicaba hace un momento, si yo calibro mal mi platino, va a variar el duel, va a variar el tiempo de carga, el Tiempo de ángulo carga y de tiempo de carga y el descarga. ángulo de descarga, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Sí. Y va a estar Entonces, entregando una chispa pobre. exacto. Por eso es Profe, importante saber esta parte, ¿sí? y si, por ejemplo, se calibra de más, por decirlo así. Si se calibra por ejemplo, si el platino está muy abierto, entonces Ajá. lo que pasa, o sea, ya sea que esté muy abierto o muy cerrado, hay problemas. Porque si está muy cerrado, hay poca carga. Ajá. Y si está muy abierto, lo inverso. Entonces, Ah, lo correcto es calibrarlo con las milésimas que indica el fabricante. Al calibrarlo correctamente, yo esperaría que el resultado sea que mi duel sea correcto. Y aparte, después de esto viene un tercer paso, jóvenes. Esto, para muchos mecánicos, esto era solo quitar, poner platino, ponerle la carterita, ¿va? A mí me da risa porque es que no es tan fácil como se ve o como se creía que es. Se cambia, se pone el platino, se le pasa la carterita, se aprieta y nos vamos. Pero no es así. El proceso debería ser, se lo estoy adelantando un poquito, ¿va? Estoy haciendo spoiler de cómo es la práctica. Pero el proceso es, desmonto el platino, el condensador, monto el nuevo platino y condensador, y lo ajusto con el calibrador de hojas a 18 milésimas de pulgada, lo aprieto bien, verifico que abre y cierra bien y vuelvo a verificar que esté bien calibrado, lo cierro, arranco el vehículo, coloco mi duelímetro, que esto viene incorporado en mi multímetro, y se mide. ¿Saben dónde se mide el duel? Alguien que me diga, lo iba a decir, pero quisiera saber si alguien pilas ahí rápido ya sabe dónde tengo que medir el duel. Donde está lo de los ángulos, no. Ah, eso ya dijimos cómo se coloca el multímetro, pero ¿dónde coloco la banana del multímetro? En la Oh. tierra. ¿En la el tierra de borde, dónde? no, de la tierra de la carcasa. Yo escuché que alguien Platino. dijo borne. En la tierra del borne que va Yo, para la es el borne, no, bobina. el negativo. En el borne negativo de la bobina. Porque la bobina Ajá. recibe el negativo cuando el platino está cerrado. Y ese es el duel. Cuando abre el platino, ahí se pierde el negativo. Entonces, ahí medimos el duel. Obviamente, cuando hagamos la práctica, vamos a observar dónde se coloca la banana roja y dónde se coloca la banana negra del multímetro, etcétera. Pero el punto es que donde yo recibo esa información del duel es en el polo negativo de la bobina. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, como les decía, Sí, montamos platino, verificamos calibración, luego medimos duel y vamos a ver el ángulo disponible del duel para ver si está correcto. Ya adelante, ahorita moviendo la diapositiva, la presentación, perdón, van a ver cuál duel tenemos que ver. Va. Entonces vemos el duel y de último colocamos la lámpara estroboscópica, es la lámpara de tiempo, una como pistola que tira un luzazo blanco, para ver que los grados de encendido en la polea del cigüeñal estén correctamente. Dígase si el fabricante dice que tiene que estar a 5 grados, a 10 grados, a 8 grados, etc.
O sea que es todo un proceso. No es solamente de venir y decir, voy a cambiar platinos y ya estuvo. Por eso es de que muchos se quejan de que el carro se puso haragán o que acelera rápido pero no tiene fuerza y muchas otras cosas que suceden si el proceso de cambio de platinos no se hace correctamente. ¿Estamos? Sí. Sí, correcto. Excelente. Sí. Bueno, entonces Sí. vamos a continuar. Ahora, ya sabemos que hay un ángulo disponible y hay un ángulo de cierre, que es donde carga, que es donde medimos duel, y el ángulo de apertura. Bueno, ese es el resultado del duel, ¿va? Obviamente. ¿va? Entonces, aquí no me voy a enfocar mucho a esto porque si no se pierde más tiempo. Es lo mismo, solo que en este caso, por ejemplo, miren cuántos cilindros De este 6. motor. De 6. De 6. Entonces, ¿qué hacemos? 360 dividido 6, ¿cuánto da? 60 grados. 60. Ahora nuestro ángulo disponible es más pequeño porque tenemos 6 cilindros y tenemos que aprovechar bien esos 60 grados para que haga un ángulo de cierre correcto. Imagínense, si no calibramos bien un motor de 6 cilindros, más complicaciones. Ángulo de cierre y ángulo de apertura. Como el duelo es más pequeño, todo se nos reduce, ¿ves? Y hay que aprovechar bien. Cuando es de 8, mucho más pequeño. 8, 360 dividido 8. ¿Cuánto? 40 grados. Profe, y los platinos siempre van a ir rodados. 45 18. grados, Diego. Diego, 45 grados. 45. Ajá. Sí. Me decía César, creo que habló ahí. Es decir, que si los platinos siempre van calibrados a 18 centésimas de pulgada. Generalmente, generalmente. Yo algunos manuales los encontraba entre 16 y 20 prácticamente siempre. No importa el vehículo. No importa. Jóvenes, se nos va a cortar, pero nos volvemos a meter para seguir. Bueno.